Bueno, ahí lo tenéis. Habrá que estudiar casi todo el temario y solo habrá una opción de examen. Bueno, esto es información del país, es decir, que todavía no está en el Boletín Oficial del Estado, tampoco, digamos, ha trascendido según el Ministerio de Educación, mm, pero yo lo doy ya por prácticamente definitivo y además porque que es que creo que ese porcentaje del que os hablaba antes da justamente la proporción, ¿no? Bueno, lo primero, solo habrá un modelo de cada examen en vez de dos como hasta ahora, aunque es verdad que se mantiene cierta optatividad. De hecho, el modelo que hemos visto de Galicia, las preguntas que no eran competenciales tenían opción A y opción B, por lo tanto, aunque solo haya un modelo de examen, se mantiene cierta optatividad. Es verdad que quizá te permita jugar menos con el temario, porque esa opción A y opción B del mismo ejercicio va a ser sobre el mismo bloque o sobre el mismo tema, por lo tanto, quizás puedes, digamos, jugar menos con el temario en plan de, vale, pues no me voy a estudiar este bloque o este tema, pero aún así si dejas cierta optatividad. De hecho, ahí lo veíais en el titular, que la idea era que se tuviese que estudiar todo el temario. Quizás todo el temario, a lo mejor con el 80% es válido, ¿no? Pero la realidad, y además tiene todo el sentido del mundo, es que no vas a poder sacar un 10 en un examen de selectividad sabiéndote solo el 50% del temario, que era algo que hasta ahora sí podía ocurrir. Dos, las pruebas tendrán entre un 20 y un 25% de carácter competencial, es decir, más centradas en evaluar las habilidades de los estudiantes, centradas en relacionar conceptos y deberían contestarse de forma obligatoria. Deberán, perdón. Ojo, porque este punto me parece importantísimo. Vimos en los exámenes de Galicia, en los modelos de exámenes que se publicaron a inicios de septiembre de 2024. Pensad que esto es para la selectividad de 2025, lo que debe conocerse ya, puesto que ya estamos en el curso 2024-2025. Aunque no es todo oficial, ya os digo que yo creo que ya se sabe, si no todo, el 99%. Fijaos que dice un 20 y un 25% de preguntas de carácter competencial. En Galicia era un examen, o sea, perdón, un ejercicio de 4, es decir, el 25%. Fijaros, el 20% es un ejercicio de 5 y el 25% es un ejercicio de 4. O sea, eso quiere decir que esa es la proporción en la que vamos a ver estos exámenes, ¿vale? Normalmente los exámenes de este tipo tienen o 4 o 5 ejercicios. Hay veces que también tienen 3. O sea, digo que haya que responder, ¿eh? Que luego puede ser que, o sea, lo normal es que si tienen 5 ejercicios que responder es porque hay 10, ¿vale? Y de esos 10 eliges 5. Pero en definitiva que aquí vamos a tener que responder o bien 4 o bien 5 ejercicios. Esto ya pues entiendo que dependerá del sitio donde se efectúe el examen, pero ese 20-25% lo que quiere decir que la proporción es o bien uno de 4 o bien uno de 5, es decir, que prácticamente el porcentaje de ese ejercicio competencial es el mismo y además se corresponde con lo que hemos visto en el modelo que ya ha trascendido en la primera comunidad autónoma. 3. Para obtener la calificación máxima, los estudiantes tendrán que responder correctamente a cuestiones que cubrirán el 75-80% del temario. Esto es lo mismo que he comentado hasta ahora. 4. Cada examen durará 90 minutos. Esto es igual que hasta ahora, por lo tanto, no hay ninguna novedad. Es verdad que se había hablado de ampliar la duración del examen, pero en principio y de momento no. Las respuestas abiertas o que impliquen una respuesta breve deberán sumar al menos el 70% del total. Eso quiere decir que los ejercicios son menos deductivos, son menos lógicos, son más de razonamiento, de deducir una fórmula, ¿vale? Es decir, que no todo sea, que no sean tan lineales. 6. En los ejercicios de castellano, aunque espérate, matizo lo del 5, ¿eh? Esto, las respuestas abiertas o que impliquen una respuesta breve deberán sumar al menos el 70% del total. Mm, entiendo que en matemáticas, física y química la respuesta breve, una fórmula y deducir el resultado en dos pasos es breve, ¿vale? 6. Que bueno, este punto quizás es el que más espero que se aclare, ¿no? En lo que salga en los próximos días. 6. En los ejercicios de castellano, lenguas cooficiales y extranjeras, un 10% de la nota dependerá de la coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica y ortográfica, así como de su presentación.
Independientemente de que esto se aplique para ejercicios de lenguas, lo que sí da a entender es que a partir de ahora va a ser mucho más importante todo el tema de presentación y de habilidades, ¿no? Que al fin y al cabo, de hecho, es lo que vienen los criterios de corrección. Eso sí me parece que va a ser algo transversal. No es verdad que no va a ser algo, por así decirlo, diametralmente opuesto a lo que hemos tenido hasta ahora, pero sí se le da un puntito más de importancia. Yo siempre se le he dado, es decir, creo que siempre se le ha dado importancia a la presentación del examen, pero puede ser que ahora se le dé un puntito más, ¿vale? De todas formas, esto se va a aplicar sobre todo al ejercicio que hemos hablado, que sea un comentario de texto o razonamiento de un texto, de una noticia. De hecho, es lo que viene en el punto siguiente. En el resto de materias, esta regla se aplicará en aquellas tareas que requieran la composición de un texto. De todas formas, el tema de la presentación de los exámenes es algo que, ya os digo, yo insisto mucho, que yo creo que incluso aunque no se evalúe de forma explícita, siempre se hace de forma implícita, porque incluso con la misma respuesta, si está bien razonada o si no está bien razonada, independientemente de cómo se plantee el enunciado, suele haber diferencia en la evaluación del profesor, aunque a veces también, si el ejercicio está bien, aunque falte un diagrama, aunque falte una deducción, un razonamiento, pues hay veces que tampoco se puede quitar puntos por eso, ¿no? Pero bueno, entenderme, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre ha estado ahí, quizá ahora se le dé un puntito más de importancia, pero en cualquier punto no hay grandes cambios con respecto a la selectividad anterior. O sea, es decir, hay un cambio porque hay un ejercicio competencial, pero creo que no va a afectar tanto a la forma de prepararse para el examen. Hay un ejercicio nuevo que entonces sí habrá que prepararse, pero realmente de 3 de 4 ejercicios o 4 de 5 ejercicios son exactamente iguales que hasta ahora. Entonces no debería haber grandes cambios en la preparación, ¿no? Y el ejercicio, vamos a llamarlo competencial, por muy distinto que sea en la forma, en el contenido no lo es, ¿vale? Entonces no es algo que nos cambie radicalmente nuestra forma de preparación del examen. O sea, se hará un poco más de enfoque este año, tanto en clase como si tenéis profesores particulares, como los que estemos por aquí echando una mano por redes, pues haremos un poquito más de enfoque en ese ejercicio competencial, ¿no? Pero creo que la forma de afrontar el examen no es distinta a la de otros años. Hay una pequeña modificación que hay que asumir, pero creo que en líneas generales la preparación del examen va a seguir siendo, sobre todo, saberse el temario, por supuesto, practicar con ejercicios, practicar con exámenes de otros años y igual que se ha hecho siempre.